Hola chicos, vamos a continuar con nuestro tema de la división celular, pero ahora vamos a verlo con algunos ejemplos de la formación de gametos, pues del cuerpo humano, ¿no? Recordando que tenemos en el cuerpo humano dos opciones, ¿no? Bueno, para los humanos existen dos opciones de generación de gametos, lo que serían los gametos femeninos que serán producidos por ovogénesis y los gametos masculinos que serán producidos por el espermatogénesis. Pero esto inicia desde muy temprano de que el óvulo se fecunda, se implanta y empieza a desarrollar y dividirse. Cuando ocurre eso, las células que están ahí son células germinales primordiales, las cuales tienen una totipotencialidad porque están plenamente apenas diferenciando en las diferentes células de nuestro cuerpo. Y una de ellas, pues es efectivamente los gametos que luego van a estar en ese cuerpo, ¿no? Entonces, existen dos opciones de las cuales se puede diferenciar si estamos hablando de cuestión de gametos, ¿no? Por un lado, células que van a estar dirigidas a desarrollar posteriormente a los óvulos, que serán las ovogonias, y por el otro tenemos a los ocitos que van a ser parte de este camino que se llamará espermatogénesis, ¿no? Todo esto estamos hablando tanto que la ovogénesis como la espermatogénesis son parte de divisiones celulares que van a ocurrir por meiosis, ¿no? En donde acuérdense que habrá una etapa reduccional y otra que en realidad pues nada más duplica el número de células que tenemos, ¿no? Entonces, también hay que recordar que el material genético que está aquí o que se va a dividir en esas meiosis, si estamos hablando del caso del humano, posee 46 cromosomas, 22 son autosomas que tienen que ver con el cuerpo y el otro es un par sexual. Entonces, vamos a ver rápidamente qué ocurre en la ovogénesis. La ovogénesis, ¿sí? Vamos a tener una ovogonia que tiene carga 2N, es decir, 46 cromosomas y se va a diferenciar en un ovocito primario para iniciar esta ovogénesis, ¿no? Una vez que se diferencia este ovocito primario, lo que va a suceder es que va a pasar por meiosis 1 y va a dar como resultado dos ovocitos secundarios con la mitad de la carga genética. Después de eso va a venir meiosis 2 y va a producir por un lado un óvulo y por el otro cuerpos polares. Esto debido a que en el caso de la meiosis en la mujer, la división no es plenamente meridional, sino es tangencial, es decir, una célula va a quedar más grande que la otra y estos cuerpos polares tendrán una función, ¿sí? En donde serán la señalización para producir estrógenos y para producir progesterona, ¿no? Hormonas sexuales, en el caso de la mujer, que van a ayudar a que se hagan los cambios necesarios cuando existe una fecundación, ¿no? Los cambios necesarios que necesitamos tener en el cuerpo, ¿no? O también para la expresión de caracteres sexuales cuando pues estaba en desarrollo esa mujer, ¿no? Para detallar un poquito más de lo que ocurre en esta ovogénesis, tenemos que efectivamente, por un lado, el ovocito primario sí se va a dividir y va a iniciar por meiosis 1, particularmente por profase 1, pero va a tener una pausa en una subetapa de esa profase 1 llamado diploteno, ¿no? En diploteno, lo que va a suceder es que va a haber esta pausa que se da por un marcador en donde efectivamente solamente va a reiniciar cuando llegue el caso de la pubertad, ¿no? Es decir, durante de 6 a 8 años en realidad pues todo queda en pausa y ya está después de eso, ¿sí? Y cuando inicien la pubertad, efectivamente reanudará este ciclo, digo, esta división celular, ¿no? Y va a seguir, pues, evidentemente, por lo que sería metafase 1, anafase 1, telofase 1, para que se cumpla la meiosis 1. Posteriormente a eso, pues vendrá la otra etapa y toda esta pausa se hace solamente con la finalidad de que se dé tiempo a que el cuerpo
de esa persona desarrolle lo necesario para poder luego soportar la siguiente división celular y la producción de óvulos que podría venir efectivamente con una fecundación, ¿no? Entonces, si el cuerpo no está preparado para recibir para poder tener un óvulo fecundado o poder albergar ese óvulo fecundado, efectivamente no se continuará con esta división celular. Pero cuando ya está, pues efectivamente va a reanudar, va a llegar a ovocito secundario y este ovocito secundario solamente se dividirá y va a producir, pues por un lado, ya habíamos dicho, el que será el óvulo y por el otro, pues va a producir estos cuerpos polares que habíamos dicho que emiten o que al final son la señal que se espera para que empiece la producción de estrógenos, progesterona, que va a estar involucrado en el desarrollo de partes importantes para que se pueda tener una fecundación y se pueda implantar un óvulo fecundado, ¿no? Entonces, una vez que empieza esta meiosis 2, va a existir una pequeña pausa alrededor de la telofase 2, que estamos hablando que ya es casi al final de la división celular, ¿sí? Con tal momento que al final se sepa o el cuerpo sepa si va a haber, en el dado caso de que exista fecundación, se continuará con el desarrollo del folículo o bien si se tiene que degradar, ¿no? Entonces al óvulo le pueden ocurrir estas dos cosas, ¿sí? Sabemos que son las dos alternativas de lo que le puede pasar a ese óvulo, ¿no? Y si existe fecundación, pues efectivamente se empiezan a mandar señales para que se implante en el endometrio, que es un tejido interno de la parte interna del útero, ¿sí? Que se va a desarrollar por la producción de estrógenos y progesterona para que al final, pues aquí sirva de medio y pueda albergar a este óvulo fecundado, ¿no? En caso contrario, si el camino de este óvulo es que al final va a ser degradado y efectivamente va a ser expulsado del cuerpo, pues entonces lo que va a suceder es que este endometrio no se va a seguir desarrollando, por lo contrario, se va a degradar y será eliminado junto con el óvulo. Y esto provoca pues que exista un enorme sangrado debido a que aquí se tiene que romper diferentes vasos capilares, ¿sí? Para que poder retirar ese endometrio que había crecido, ¿no? Entonces, de esta manera, pues efectivamente el óvulo tiene todas las capacidades de ser o fecundado o no fecundado y va a provocar diferentes respuestas en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y hasta ahí pues estaríamos hablando del desarrollo o producción de óvulos por medio de ovogénesis, ¿no? Entonces, después de esto veremos efectivamente la espermatogénesis.